Shalom, shalom, querida familia. Un gusto estar compartiendo de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos a esta dosis diaria también de la Torá, que ahora hemos llamado el Evangelio del Reino. Y bueno, compartir con ustedes acerca de toda esta enseñanza o todas estas enseñanzas que hemos estado viendo, la sombra profética de Mashiach. Bienvenidos a todos los que se están conectando, a quienes verán luego esta enseñanza. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Qué gusto realmente poder compartir la palabra, esta enseñanza con todos ustedes. Y bueno, después de este breve saludo, vamos a iniciar con la porción que tenemos para el día de hoy. Esta enseñanza la hemos titulado El Rebaño, porque vamos a ver la transición que tuvo que hacer Jacob, y parte de esa transición fue con rebaños, con ovejas, con un ministerio muy hermoso y también que ha sido muy desechado. Hoy vamos a aprender cómo en el Señor, cómo en el Evangelio, todas las cosas que estamos aprendiendo, cómo nos llevan a edificarnos y también a trabajar para el reino. Vemos que no hay cargos más, cargos menos, posicionamientos más, posicionamientos menos. Lo que hay es cargos y hacer oposiciones y hacer lo que es correcto. Así que bienvenidos. Vamos por favor al libro de Bereshit, capítulo 30, versículos 25 al capítulo 31, versículo 16. Vamos a estudiar Bereshit, capítulo 30, versículo 25 al capítulo 31, 16. Así que vamos a empezar. Y bueno, vamos a leer versículos 25 al 31. Y allí, bueno, nos vamos a detener porque vamos a empezar a estudiar en sí lo que es el tema que nos compete el día de hoy. Bereshit 30, 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Yahvé me ha bendecido por tu casa. Versículo 28. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha enriquecido en gran número, y Yahvé te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Versículo 31. Y él le dijo: ¿qué te haré? ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y aquí, bueno, el tema del día de hoy, el rebaño. Vemos aquí a Jacob luego de pasar su proceso, como hemos venido estudiando las dos porciones anteriores de esta parashá. Y vemos aquí cómo ya Jacob está realmente peleando por sus cosas. Pero vemos cómo previo a esto él tuvo que servir a Labán. Tuvo que servir, tuvo que prestar un servicio. No fue solamente que llegó allí, se presentó y de una vez fue enriquecido. Vemos que tuvo que prestar servicio y vaya cuánto tiempo de servicio prestó. Pero vemos que llegado un tiempo, él comienza a sentir la inquietud de que ya es el momento de que él comience a trabajar por sus propias cosas. Que no necesita ya más tiempo para trabajar en enriqueciendo a Labán, haciendo prosperar su rebaño, sino que él tenía que trabajar por su propio rebaño. Y es aquí cuando vemos que Jacob reconoce que Yahvé le ha bendecido y ha sido por su causa. Y entonces dice: ¿cuándo trabajaré también por mi casa? Y es allí cuando él le pide, versículo 31, volver a apacentar las ovejas de Labán. Entonces vemos que ya Jacob sabía que era el tiempo de salida. Y recordemos, estudiábamos en la enseñanza del día lunes, cuando compartíamos acerca de la escalera de Jacob,
que así como él tuvo ese encuentro, esa experiencia en Betel, y esa escalera descendió para traerle dirección, ya él también necesitaba en este momento, y vemos que ciertamente no se le apareció la escalera como tal, pero ya fue a otro nivel que tuvo ese encuentro, esa experiencia, porque él ya tenía los cielos abiertos. Entonces vemos que él tenía también la promesa de volver a su tierra. Y entonces vemos que aquí es cuando él comienza a manifestar la voluntad de Dios, porque ya el Creador estaba poniendo inquietud en él, y de hecho le pone también en una situación de dificultad con Labán para que éste le pueda dejar salir. Porque cuando son los tiempos del Padre, los tiempos de hacerle plejá, cuando son los tiempos de prosperar, cuando son los tiempos también de apacentar las ovejas, cuando es tiempo de tomar decisiones importantes respecto a la voluntad de Dios, el Señor nos va a hacer saber que ya debemos ir preparando las cosas, incluso pone circunstancias para que nosotros entendamos que es el tiempo de la salida. Ya Jacob estaba sintiendo todas estas cosas, ya estaba inquietándose en su interior a razón de que estaba llegando el momento de la salida. Y es aquí, ¿no? A causa del propósito y de la voluntad de Dios. Y miren cuán importante es conocer, porque sí, ciertamente el tiempo es parte de eso que necesitamos conocer, pero vemos también cuán importante es tener Torá, porque la Torá nos permite conocer la voluntad de Dios en forma general, pero cuando tenemos el Espíritu, el Ruach, entonces allí podemos conocer los propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, él tenía Torá, porque recordemos que habíamos estudiado en porciones anteriores que él habitaba en tiendas, y esto tenía que ver con el estudio de la Torá. Pero veíamos que también él tenía Ruach del Mesías. ¿Por qué? Porque el Ruach del Mesías nos enseña las cosas por venir, nos enseña lo profético. Entonces vemos que es importante conocer tanto la voluntad de Dios más el tiempo de Dios. Y vemos que el tiempo para él ya se había acercado, no sin antes experimentar nuevamente el apacentar las ovejas de Labán. Y es aquí cuando nosotros vemos que hay dos cosas importantes que debemos tomar en cuenta cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos o llega el momento determinante, y es que no podemos hacer las cosas ni en el tiempo que queremos, ni tampoco las podemos hacer cuando queremos, sino que para esto es necesario sí conocer el tiempo, pero también la estrategia que el Padre nos ha entregado. Estudiábamos en la porción cuando hablábamos de Abraham y cuando hablábamos de Sara, que Sara, bueno, le presentó una estrategia humana a Abraham para poder concebir hijos. Pero, y vemos que esto no salió nada bueno. No salió bien. ¿Por qué? Porque ella le dio a su sierva Agar, tuvieron a Ismael, generación, descendencia que hasta hoy en día le ha dado guerra a la generación o a los hijos de la promesa. Entonces vemos que para poder cumplir la voluntad de Dios también es necesario la estrategia que venga de Dios, la estrategia correcta. Y es por esto que vemos luego a Jacob también haciendo votos y promesas con el Creador para emprender el proceso que estaba pasando. Y vemos en el versículo 10 al 13 del capítulo 31 que allí recibe la estrategia. Pero no vamos a ir hasta allá, pero quería mencionarles que allí estaba la estrategia. Pero algo importante que el Padre le pide
que Dios pone en su corazón es que él vuelva a apacentar ovejas. ¿Por qué? Porque aquí está la sombra profética de Mashiach. Y en este ciclo de enseñanzas de la porción de la Torá, estamos viendo ese ciclo profético. Y vamos a ver qué nos dicen los escritos, porque no solamente Jacob fue pastor, vemos también cómo Raquel era pastora de ovejas y tantos personajes importantes en la escritura, pero hoy quiero mencionar solo unos pocos textos bíblicos para que podamos ver que antes también de tener la promesa, antes de tener nombramiento, es necesario estar al servicio también, no solamente de Dios, sino también del prójimo. Cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, y le invito a todos ustedes también a que me acompañen al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. Vamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. Allí leemos que dice: David respondió a Saúl. Voy a leer desde el 32 para ponerles contexto antes de leer los versículos que queremos analizar. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos a David queriendo enfrentar a Goliat, al filisteo, al gigante que nadie se atrevía a enfrentar. Y algo importante, vemos aquí que antes de realizar parte de ese propósito de Dios, y podemos decir, cuando estamos iniciando esa acción que nos va a catapultar a lo que realmente el Eterno quiere es levantarnos. Y aquí, bueno, voy a poner el ejemplo también de Mashiach, que luego de ser bautizado, y esto nos relata en Mateo capítulo 3, vemos en el capítulo 4 de Mateo, cuando luego él, antes de iniciar el ministerio, él tuvo también que ser probado, y vemos que el Espíritu de Dios, luego de Yeshua haber ayunado 40 días, 40 noches, es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para allí ser probado, para ser tentado por el opositor. Y vemos que, bueno, sale victorioso y puede librar su prueba. Pero aquí en este caso específico, vemos cómo David tenía que librar también su momento de prueba y tenía que enfrentarse a Goliat. Pero déjeme decirle algo, ya él estaba entrenado para poder iniciar su llamado, su propósito, su ministerio. Y compartirles que muchos no van a creer, pero no es necesario que el resto crea. Lo importante es que si Dios habló de usted, que si Dios dijo de usted, y que si es el tiempo y el Padre le ha dado la estrategia, usted tiene que ir en pos de lo que Dios le ha dado. Por eso es importante mantenerse enfocado, poner los ojos en la promesa. Y vemos aquí que no había nadie que se enfrentara al gigante. Aun cuando David dijo: tu siervo irá y peleará contra este filisteo, no desmaye el corazón de ustedes. Mire lo que le dice el rey a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque él, aquí dice, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Algo que no sabía Saúl y algo que no conocía el pueblo era que el Eterno lo había apartado y lo había tenido entrenándose. ¿Y cómo lo había estado entrenando? Leamos, versículo 14. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso era como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, pero Yahvé
Añadió David: Yahvé, que me había librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Aquí vemos que David, wow, qué impresionante, cómo había sido entrenado cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Aquí vemos que no solamente Jacob, no solamente Yeshua cumplió este ministerio tan aborrecible por muchos. Porque muchos dicen: pastor, no; evangelista, no; maestro, no; apóstol, sí; profeta, sí. Pero vemos aquí que los grandes personajes de la escritura, varones y mujeres también contemporáneos a nosotros, si hay algún llamado, algún ministerio que han tenido que ejercer para poder catapultarse, es pastorear ovejas, y no cualquier ovejas, sino las ovejas de su padre. Y dice acá David, miren que David no era un pastor liviano. Y previo también a esto, en el versículo 31, vemos que dice que ciertamente Goliat era un filisteo, un hombre de guerra, pero aquí veamos los argumentos que le da David. Y para nosotros que estamos en tiempos de guerra, esto es un tiempo también para que nosotros podamos entender que el pastoreo, que el servir a Dios, que no solamente decir con nuestros labios, guardar Shabbat, que no solamente mencionar los nombres Kadosh, que es importante, ¿verdad? No estoy diciendo que debamos de dejar de hacer esto, sino que veamos que también es necesario prestar servicio al prójimo. ¿Cuál era el llamado, el propósito que David tenía? Iba a ser posicionado como rey. Sí, pero él necesitó un entrenamiento previo, sí, de amor a Dios, pero también de amor a su prójimo. Porque cuando nosotros vamos a ser posicionados, nosotros necesitamos también poder servir a aquellos, porque aquellos a los cuales nosotros vamos a ser líderes, por decir de alguna manera, porque el Padre posiciona, el Padre da llamados, el Padre da liderazgo, no es para ejercerlo para sí mismo, sino que da un liderazgo a función o en función de otros, con el propósito de servir a otros. Y vemos aquí a David, que él dijo que él era pastor de ovejas. Hasta un tiempo él fue pastor de ovejas para ser posicionado en el llamado real que tenía que ejecutar, y era reinar, gobernar sobre el pueblo de Israel. Y él dice que cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, entonces él salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, nosotros hemos creído que el apacentar ovejas, el estar en una posición de liderazgo es solamente, y así lo habíamos visto, ¿no? Como para jactarnos, para vanagloriarnos, y no es así. El Padre pone liderazgo para poder ejercer funciones para la sociedad. Palabras más, palabras menos, de amor al prójimo, para poder ejercer la justicia social de forma correcta. Y aquí David había sido entrenado a través del rebaño, a través de las ovejas. Es por esto que nosotros no podemos aspirar un liderazgo o un posicionamiento si nosotros no estamos dispuestos a servir, a amar al prójimo. Es muy fácil amar a Dios, pero amar a su prójimo implica apacentar ovejas, apacentar cordero. Por eso, si usted sabe que tiene promesa de parte del Padre, promesa, ya conoce cuál es su propósito de vida, entonces usted tiene que ejercer el llamado. Y parte de ese llamado es pastorear ovejas. Vemos aquí a David que sí, que él tenía el propósito de ser rey, pero él no podía ejercerlo sin antes ir a la guerra y también sin antes poder haber pastoreado a esas ovejas. ¿Qué fue lo que le catapultó para ir a la guerra?
el haber pastoreado. ¿Por qué? Porque el amor por sus ovejas, el poner la vida por sus ovejas fue lo que le llevó a ofrecerse a pesar de ser un muchacho y de enfrentarse contra el filisteo, el hombre de guerra. Esto le llevó a él poder salir adelante, enfrentarse no solamente para preservar su vida, sino también la vida de su familia y la vida de una nación. Por eso el Padre también en este tiempo está buscando a aquellos que quieran decirle: permíteme, Padre, pastorear tus ovejas, permíteme, Padre, enseñarle a tus ovejas. Entonces nos hemos enfocado solamente en este tiempo, las personas se enfocan en el apostolado, en ser profetas, pero menosprecian lo que es el ser pastor, lo que es el llevar el mensaje, el ser evangelista, también el instruir al resto de las personas. Pero vemos que esto forma parte también de demostrarle el amor a Dios y el amor también a todos aquellos que están con nosotros. David no hubiese podido enfrentarse al gigante, poderlo derrotar, no hubiese podido derrotarlo si él no hubiese tenido la experiencia de pastorear ovejas y las ovejas de su padre. Entonces vemos aquí que él pudo reconocer que ese entrenamiento lo iba a llevar a la guerra para catapultarlo también a tener la recompensa que el rey iba a dar si él, aquel que se enfrentase a ese gigante y lo derrotase, iba a tener gobierno. Vemos el versículo 37 que dice: añadió David: Yahvé me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Por qué David tenía esa certeza? ¿Por qué David tenía esa seguridad? Porque él había pasado el entrenamiento pastoreando. Y pastoreando el rebaño, un rebaño que físicamente sí era de otro, pero que esto le iba a llevar a su propio rebaño. Por eso nosotros no podemos menospreciar ni el llamado, ni el propósito, y mucho menos el rebaño que se nos asigna hasta o previo a entrar a la guerra y poder tener nuestro propio rebaño y nuestras propias ovejas. Sí, esto lo estamos estudiando en un sentido literal, pero usted mismo también vaya viéndolo en el sentido profético, porque ese es el objeto de nuestras enseñanzas. No solamente que podamos quedarnos en el tiempo o en la forma de estudio literal de las escrituras, sino también que nos sirva a nosotros para la vida práctica y también para este tiempo. Muy bien, volvamos a Bereshit. Aquí vemos también otro personaje, no que se levantó como pastor, pero sí que el Padre lo levantó para que profetizara acerca de esos pastores que se van a levantar para poder también pastorear ovejas, pero no como el pueblo había venido haciendo, sino de una forma totalmente diferente. Y aquí vamos a mencionar al profeta Ezequiel. Y vamos, por favor, acompáñeme al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer o vamos a analizar versículos de este capítulo 34. Miren, el versículo 2 dice así: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. ¡Wow! Tremendo. En los tiempos del profeta Ezequiel también se habían levantado pastores, como en todos los tiempos. Pero aquí vemos que estos pastores vamos a comenzar a estudiar, y por eso quise leer parte del versículo 2 de Ezequiel 34 para que veamos que empieza con un ay, con un ay. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Entonces, el tener una posición de autoridad, el tener un liderazgo no es para nosotros mismos, no es para jactarnos, no es para decir, bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, es para servicio de otros. Y miren lo que dice: no apacientan los pastores a los rebaños. Por eso, si usted está esperando
también ser posicionado y por ahora está apacentando un rebaño que no es propiamente el que el Padre le ha entregado, entonces usted no debe hacerlo igualmente para sí mismo, porque mire lo que dice acá: coméis las grosuras y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Claro y pelado. Hay muchos pastores que están cuidando rebaños. Pueden ser de otros, y por ser de otros usted puede menospreciar también y decir, bueno, esto no es propiamente mío. O como en este caso que le estaba diciendo, que estos pastores tenían sus rebaños, pero no las apacentaban. Y le voy a dejar de tarea que usted profundice en el idioma hebreo esta palabra apacentar, para que usted vea que es una connotación totalmente diferente a lo que habíamos pensado, a lo que habíamos creído y a lo que habíamos imaginado. Y entonces aquí el profeta está denunciando que esos pastores utilizan a las ovejas para usufructo propio, para sacar provecho de ellas, pero realmente no la están cuidando, no la están apacentando. Y entonces dice el versículo, vamos por favor, déjenme acá buscar el texto que quiero compartirles. Vemos en el versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. Wow, miren qué tremendo. Miren para lo que está el pastor. No para cuidarse a sí mismo, no para engordarse a sí mismo, sino para fortalecer a las que están débiles, sino también para vestir. Aquí dice, dice, ni curasteis a la enferma. La función del pastor es fortalecer al que está débil, es curar a la oveja que se enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ay, ay, ay. Y aquí podemos ver realmente lo que es apacentar. Apacentar tiene que ver con cuidar, con gobernar sobre ellos. Por eso es que ningún liderazgo ni es para sí mismo ni es para usufructo propio, sino es para cuidar. Y aquí miren, hermoso, porque nos da las funciones por los cuales el Padre estaba levantando pastores, y era para fortalecer a las que estaban débiles, para curar a las que estaban enfermas, para vendar a las que estaban perniquebradas, para hacer volver al redil a los que estaban descarriados. No fue, incluso aquí dice en el versículo 4, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza. Muchas veces podemos pensar que el pastoreo o las funciones, porque todo aquel que está en una función de liderazgo es para apacentar el rebaño, es para cuidar de aquellos que están bajo nuestro liderazgo, por decirlo así. No podemos enseñorearnos, no podemos usufructuar como si eso forma parte del sustento de nosotros, de la sobrevivencia de nosotros. Como que si el tener rebaños es para vanagloriarnos o jactarnos. No, de nada de eso, porque esas ovejas son de otro redil. Porque esas ovejas, sí, ciertamente están en el redil que estamos nosotros, pero son las ovejas, son el rebaño de nuestro Padre. Eso es algo que no podemos olvidar. Y entonces dice acá, versículo 5, Ezequiel 34:5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Wow, qué tremendo. Aquí denuncia que andan como las palabras que dijo Yeshua, y ya vamos a ir para allá, que dice que andan perdidas como ovejas sin pastor, andan errantes. ¿Por qué? Porque no hay uno que se levante a ejercer la función de pastor, pero una función en forma correcta. Y aquí nos está describiendo, y bendito, aquí voy a permitirme la intervención, voy a anticiparme a la obra de Mashiach, porque allí vemos
cómo Mashiach cumplió todos estos principios y lo hizo de la forma correcta. Cuando nosotros queremos buscar un modelo de cómo poner por obra la escritura, nosotros vemos a Mashiach y nosotros vemos cómo ejercer, cómo cumplir esta estructura legal de la Torá de la forma correcta. Y dice, anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Así que en este tiempo el Padre está esperando también que se levanten esos pastores, que vayan a buscar a las ovejas que están dispersas, que están errantes, que están esparcidas, que están en collados altos, que están por todos los montes, pero que aún no han encontrado ese pastor, ¿verdad? Que les pueda enseñar también, que les pueda mostrar cuál es el camino de regreso. ¿Cuál es el camino de vuelta a la casa? Versículo 11 dice, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Esto lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 11. Dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Por qué? A razón de que no se levantan pastores realmente que sepan cuidar, que sepan apacentar, que sepan brindarle sanidad. Y aquí el Padre está diciendo, yo mismo iré a buscarlas, porque se había estado ejerciendo un liderazgo, un pastorado que no es de la forma correcta. Se había pensado que en el conocimiento griego, en el conocimiento grecorromano, de que el pastorear, de que el ejercer funciones de liderazgo, de gobierno, era para sí mismo, para vanagloriarse. Y vemos también cómo Yeshua expone esta condición con los líderes de su tiempo, cuando les dice, ustedes buscan los primeros lugares, los primeros asientos para vanagloriarse, era para vanagloria del hombre. Así estaba ocurriendo con los pastores también que están en otras denominaciones. Creen que es para que se les diga pastor, para que se les rinda honra y pleitesía, pero descuidan la parte más importante, que es hacer volver a esas ovejas que están dispersas al redil y al redil correcto, con la instrucción correcta. Porque eso es otro, dar comida y no dar comida, pero no alimentar, entonces tampoco es lo correcto. Cuando escuchamos otro tipo de enseñanza que no es basado en la escritura, cuando es en tradición de los hombres, cuando es costumbres de los hombres, cuando es tiempo del hombre. Y ya hemos visto en estas enseñanzas que el tiempo del hombre no es, la estrategia del hombre no es para encaminarse a los propósitos de Dios, porque cuando nosotros metemos estrategias humanas, dañamos realmente la voluntad del poderoso. Vemos en el versículo 13 de Ezequiel 34. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Y también vamos a ir al versículo 23. Bueno, estamos leyendo versículos porque usted puede revisar todo el capítulo, porque nos habla acerca de lo que es apacentar y nos describe también lo que debe hacer los pastores, la función del pastorado. Versículo 23, Ezequiel 23, versículo 23 al 24. Ezequiel 34, versículo 23 al 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Yahvé les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Yahvé he hablado. Aquí vemos que el Padre también está prometiendo levantar un pastor que pueda ejercer asertivamente este liderazgo. Y vemos cómo así, y hemos visto cómo desde Jacob, como desde el profeta Ezequiel, y ahora los vamos a ver también a través de los escritos apostólicos,
cómo el padre levantó, después de haber estado buscando ese pastor, levantó a uno que podía ejercer la función de forma asertiva. Y miren, podemos decir que desde el principio, cuando el padre puso al hombre en el huerto del Edén, luego levanta a Noah, luego levantó a Abraham, el padre estuvo buscando alguien que pudiera ejercer esta función de pastorado, este liderazgo, que pudiese enseñarle a sus generaciones, que pudiese enseñarle también a los otros, a los que están en otros rediles, pero que aún no han venido a este redil, pero que son rebaños, pero que son ovejas también del Padre. Cuando vamos, acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 10, versículos 10 al 15. Allí vamos a ver esta sombra, lo que había sido sombra profética en este texto que estamos estudiando de Jacob y cómo el Padre cumple esta promesa. Vamos por favor al libro de Juan capítulo 10, vamos a leer versículo 7. Vamos a ver si es el texto correcto para no leer versículos que no aporten a la enseñanza. Les había dicho Juan capítulo 10, versículos 10 al 15. Voy a leer desde el 7. Y volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí vemos, voy a hacer un alto, aquí vemos cómo Jacob le pidió volver a apacentar ovejas. Vemos cómo David peleaba con el oso, peleaba con el león. Él ponía su vida, sombra profética de Mashiach, así como lo estamos viendo ahora en los escritos apostólicos, que Yeshua dice: yo soy el buen pastor, y también el buen pastor da la vida por sus ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y dice el versículo 13, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y también habrá un buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow, y aquí vemos algo bien hermoso, y es que Yeshua se está identificando como el buen pastor. Lo que leíamos en el libro del profeta Ezequiel, que estaba denunciando a asalariados, a pastores que no le importaban las ovejas, que estaban débiles y no las fortalecían, que estaban enfermas y no las sanaban, que estaban en una condición errante, pero no les instruían, no les instruían Torah, palabras más, palabras menos, no les decían el cómo debían volver, no les daban la fórmula correcta para que ellas pudieran realmente ser rehabilitadas. Y miren, importante lo que dice Yeshua, sí, enseñarles Torah, pero también a que oigan la voz. ¿Por qué? Porque es necesario que oigan la voz del buen pastor para que puedan venir al redil del Padre. ¡Qué hermoso! Pudiéramos decir que en este tiempo también hay denominaciones, también hay algunos que están hablando, pero no es en pos del Padre, porque atraen a las ovejas para sí mismas, pero no las llevan al redil del Padre. Aquí nos está diciendo Yeshua que el buen pastor pone la vida por las ovejas. Pone su vida
para que ellas puedan venir al redil, para que puedan oír la voz que les va a llevar a la puerta. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí nos está diciendo que Él es la puerta, no el recinto donde debemos morar, sino que pasamos la puerta y vamos a otro nivel, y allí es donde nosotros debemos permanecer. Y ya para ir finalizando, vemos también, no podíamos terminar esta enseñanza sin hablar de Pedro. En el libro de Juan, en el capítulo 21, versículo 13, veamos qué le dice Yeshua a Juan. ¿Qué le dice? ¿Qué función le dice que cumpla? Vamos a ver, versículo 21, capítulo 21, versículos 15 en adelante, dice, cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí vemos que Yeshua, antes de ascender a él, lo que le importaba era el cuidado de sus ovejas. Y esto es un llamado de atención también para todos nosotros que estamos volviendo a la casa del Padre. Y que muchas veces cuando se nos entrega alguna asignación, cuando a veces queremos, también el Padre nos muestra para delegar responsabilidades, más o menos aparece el Señor y le dice, póngale allí su nombre. Póngale allí su nombre. Guillermo, ¿me amas? Patricia, ¿me amas? Yoconda, ¿me amas? ¿Sí? Y así sucesivamente. Usted póngale su nombre. Gloria, ¿me amas? Patricio, ¿me amas? Nos está diciendo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Algo que le preocupó a Yeshua era, sí, a finalizar su propósito, pero él no dejó botada esas ovejas. Él se buscó a unos que tuvieran corazón de pastor, que tuviesen su corazón, que pudiesen poner la vida también por las ovejas que iban a venir al redil. Por eso Yeshua dijo, yo oro por los que me diste y ninguno se ha perdido, solamente aquel que estaba destinado para perdición. Pero también oro para que por aquellos que han de venir por la palabra de los enviados. Sí, entonces nosotros vamos a ser enviados, pero no para adquirir un nombre ni para ser renombrados, sino para que el nombre del Eterno, para que la voz del buen pastor sea establecida sobre esas ovejas, sobre esos rebaños que están en otro redil, pero que también necesitan venir al verdadero redil, a la verdadera casa. Aquí no vemos que Yeshua le dijo, apacienta mis corderos, ¿verdad? Para que los lleves para tu rebaño. No, era que retransmitiera el mensaje que ellos habían aprendido. ¿Y cuál era ese mensaje? Que por cierto no era el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, aunque ellos predicaban Torah. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos conocían, era Torah. Entonces el Padre, Yeshua, antes de terminar su misión acá en la tierra, le estaba encomendando la labor más importante, una de las labores más importantes que también valga la pena mencionar, es bastante menospreciada en tiempo actual, pero que es determinante para que ese rebaño se pueda establecer en el camino correcto y en la casa correcta. Familia de Casa de Reconciliación, israelitas, que sepamos que nosotros podemos retransmitir también ese mensaje, pero también tenemos que sanar a las que están enfermas, fortalecer a las débiles y también vendar a la perniquebrada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con Torah. Sí, también con cosas que nosotros naturales podamos darles, pero lo más importante, el mayor legado y la mayor sanidad que hay es la Torah. No para pegarlas a nosotras mismos, no para usufructuar de esas ovejas, de ese rebaño, porque recordemos, el rebaño es el rebaño del Padre. Es para llevarles a él.
Así que familia, un abrazo fuerte para todos ustedes. Les esperamos esta noche a las 7 de la noche, hora de Ecuador, para la enseñanza de recepción de Shabbat y seguir aprendiendo también a ver a Yeshua a través de la Torá, para que podamos defender eficientemente y mostrar también el testimonio de Yeshua en las Escrituras, y cómo también todos esos varones de Dios y todos esos ejemplos que están allí es porque nos están hablando de Yeshua. Y también informarles acerca de nuestros nuevos horarios, nuevos horarios. Sí, hemos decidido hacer algunos cambios en las actividades en aras de poder ser más efectivos en las enseñanzas y usted pueda tener ese buen alimento fresco, alimento de provecho que le sirva para usted sanarse y también que le lleve a ese conocimiento también de las Escrituras, mediante el Espíritu de Yeshua, y usted pueda llegar también al redil del Padre. Informarles que estas serán nuestros nuevos horarios. Los días lunes y también los días miércoles a las 4 de la tarde seguiremos estudiando el Evangelio del Reino. Y los días martes, jueves, seguiremos teniendo las escuelas por la plataforma Zoom. El día viernes vamos a tener solamente la enseñanza de la recepción de Shabbat. El día sábado, la enseñanza de Shabbat, la Yeshiva Elías y el cierre de Shabbat. El día domingo ya no tendremos la Torá para niños. Ese día domingo lo estamos dejando para que usted pueda compartir con su familia y pueda ser también portavoz y sacerdote de su casa. Así que familia de Casa de Reconciliación, por el día de hoy, por esta semana, para allá, enseñamos un día viernes como hoy a las 4 de la tarde, pero la siguiente semana ya no tendremos la enseñanza de las 4 de la tarde, sino que tendremos enseñanza a las 7 de la noche. ¿Sí? Y también el día domingo ya no tendremos Torá para niños, sino que tendremos la Yeshiva Elías de forma presencial para los que están en Quito, y también lo tendremos a las 2 de la tarde para todos aquellos que están en otras provincias y en otras naciones. Así que con este nuevo horario, una replanificación de horario que hemos hecho en aras de que también usted pueda tener tiempo para seguir profundizando, tener intimidad con Dios, aprovechar el tiempo con su familia, hemos querido hacer este cambio. Y así que un abrazo para todos ustedes, gracias por estar allí. Shabbat Shalom para todos aquellos que ya están en día de reposo, y para los que no, tranquilos, calmaos, ya en pocas horas también nosotros estaremos deleitándonos en este día. Un abrazo para todos ustedes. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Nos vemos en las siguientes enseñanzas.